Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA, presenta Duralex Sedlex, un espacio de análisis de los temas de mayor actualidad en el ámbito académico, jurídico, económico, político y social, con 22 años de presencia en la televisión morelense. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. ¡Comenzamos! Pues qué tal, amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex Lex. Después de un larguísimo impasse, desafortunadamente, pues parte de la pandemia, parte ocupaciones de su servidor, pues me pidieron estar con ustedes un largo tiempo, pero hoy agradezco de veras el que nos favorezcan con su atención. Agradezco principalmente a OCRA que nos permite de nuevo continuar con este programa. Y bueno, empezamos con temas que esperemos como siempre sean de su interés. El día de hoy tenemos de nuevo la presencia de un queridísimo amigo, el contador José Alberto Pérez Apáez, que nos ha acompañado ya en varios programas, ilustrándonos en diferentes etapas y circunstancias de nuestra vida político, social, económica. Platicamos hace ya unos buenos meses en relación al cambio de administración en Estados Unidos, ahí con Biden y nuestro amigo Donald Trump. Platicábamos los efectos que pudieran generar este cambio de administración. Y hoy nos va a hacer favor de ilustrarnos, de acompañar en la plática en función de este conflicto que se presenta hoy entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania. Y pues más que conflicto es esta ventajosa actitud de alguien que en su momento considero faltó a la palabra, y si estoy mal me corrige mi estimado contador, en relación a esa libertad que daba a aquellos países que formaban parte del entonces la Unión Soviética. Se escinden varios países de esta Unión Soviética, se crean diferentes comunidades alrededor de esta comunidad rusa, y entre ellos, bueno, es Ucrania, que se escinde de estos países comunistas, se podría decir, y que bueno, hoy ante la intención de pues, ser un poquito más libre, quiero suponer, hasta donde me llega el entendimiento del conflicto, pues interviene de nuevo el presidente ruso pretendiendo mantenerlo bajo la bota del oso, y no le permite, pues, o no le está queriendo permitir el formar parte de la OTAN, formar parte de la comunidad europea. No sé qué tanto influya en la economía rusa de Ucrania, quiero suponer que mucho, pero habremos de platicar de esto, mi estimado contador, si me permites ilustrarnos un poquito, darnos un poquito de la historia, como ya a lo mejor muy burdamente la di yo, pero pues con tu sapiencia, tu conocimiento, historia, cómo es que se da este tema, a dónde nos va a llevar, porque finalmente ya hoy a Rusia la tienen también medio acorralada, que no creo que le preocupe mucho con las amenazas de que les van a quitar esto, les van a quitar, bueno, ya les quitaron hasta Disney, dicen por ahí, Netflix y no sé qué otras cosas. No sé qué tanto influye una situación así en un país tan poderoso como Rusia, le interese o le preocupe. Pero entremos en tema, mi estimado contador, si podemos arrancar con un poquito de historia, como te comentaba, que nos ilustres. Pues ya en función de eso vemos que continuamos con esto. 24 nos quedan ya, mi querido contador, ya no interrumpo, escucho. No, Gracias. con gusto, maestro Carlos de la Rosa, muchísimas gracias, y a nuestro auditorio también, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de estar nuevamente con ellos y platicar en esta ocasión de un tema que sin duda llama la atención de todos en donde quiera que estemos, desde un país, Europa, Asia, en México, América Latina, Estados Unidos, por la repercusión que tiene para el mundo el conflicto en la actualidad, y por lo mismo de las redes sociales, pues constantemente estamos viendo noticias, antecedentes y los efectos que tiene la invasión que está haciendo Rusia sobre Ucrania. Quisiera de manera general decir, el conflicto empezó el 24 de febrero del presente año. Ya desde antes venía señalándose la intención del presidente ruso Vladimir Putin de entrar a Ucrania y tomarla. Ya eso es un problema que viene de años, desde la misma historia de la fundación de Rusia, desde épocas de los mongoles, de la época del Imperio Otomano. Entonces, desde esa etapa de la historia vienen los conflictos entre las regiones de Ucrania y la región de lo que hoy es Rusia. Pero situándonos en el tiempo actual,
algo que yo quisiera destacar, ¿qué es Ucrania? Ucrania es una región, un país muy rico en la cuestión de la minería, de la agricultura, del desarrollo. Tiene una extensión de 603.628 kilómetros cuadrados, su capital es Kiev, tiene una población de 44.130.000 habitantes, su idioma es el ucraniano, su religión es el cristianismo ortodoxo, tiene un gobierno republicano conformado con tres poderes, es una presidencia muy fuerte, tiene un PIB nacional de 516.7 billones de dólares y un ingreso per cápita de 12.400 dólares. Entonces podemos decir que Ucrania está en el término medio de la tabla, ¿no? Sí. Sí sufre mucha pobreza, dicen los analistas económicos, por la misma cuestión, sufre mucho del autoritarismo presidencial y mucho de la corrupción. Es un país que tiene marcada corrupción. Cualquier nota que tú veas acerca del país, que nuestros amigos entren a ver en Wikipedia o en la CIA Facts, ahí van a encontrarse que algo que caracteriza a Ucrania es que tiene fuertes problemas de autoritarismo. O sea, se parece a nuestro país, ¿no? Y fuertes ¿Algo me suena? problemas con la corrupción, ¿sí? Algo similar, ¿no? Algo similar entonces, Bueno, autoritarismo y después de corrupción. la revolución bolchevique, la Ucrania pasó a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1921 y en Ok, 1922 funda la Unión Soviética, se declara un país fundador de la Unión Soviética y ok. para el año 1991 adquiere su independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Ujú, A la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un ujú. hecho trascendental es con el presidente Víctor Yanukovych, pasa lo que ya todos hemos escuchado, que es el movimiento del Maidán. El Maidán es algo así como el Zócalo de la Ciudad de México. Ese movimiento que hay, de hecho, una serie en Netflix que se llama Ucrania on Fire, que relata todo ese movimiento, que se la recomendamos a nuestros amigos del auditorio, porque como dicen muchos, dicen, bueno, es un punto de vista occidental del movimiento, sí, pero finalmente es un relato de lo que el pueblo realizó. A través de ese movimiento, ellos destituyen a Víctor Yanukovych, que era prorruso, y Ujú. llega el presidente Volodymyr Zelensky, que es el actual, que es un poquito más pro-europeo, que está a favor de la Unión Europea, que está a favor de que Ucrania sea independiente y se desarrolle por sí solo. Entonces, Ok. con esta visión rápida de hechos, vemos cómo llega Zelensky al poder en ese movimiento del Maidán de resistencia del pueblo ucraniano, de los jóvenes, de los que eran reservistas del ejército, luchan por ser un pueblo que elija a su gobernante y que ellos decidan hacia dónde quieren ir. Entonces, desde ese momento ya se empieza a ver el sentir de Rusia y la visión de Putin, que no veía muy bien lo que estaba pasando porque tenían estos a irse más al occidente y dejar el este, que es Rusia. Entonces, como consecuencia, Qué tanto depende Rusia de Ucrania en esos insumos que comentas que el país es rico? bueno, Sí le pega a la economía o? bueno, sí le pega en cuestión de la cuestión agrícola y en Ok, la cuestión de los gasoductos que pasan por ahí. La región es muy rica en carbón. De hecho, el Donbass, que es parte de la región del Donbass, que es parte del problema, el Luhansk y Donbass, es parte del problema porque es una región muy rica en carbón. Es de las regiones más ricas en carbón de Europa y del mundo. Entonces, sí suministra mucho carbón para toda la Unión de República, la Rusia y lo que era antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, qué tanto le pega el comercio de lo que pueda hacer Ucrania formando parte de la Unión Europea y escindirse o separarse ya totalmente de los sí era soviéticos? una república que estaba entre las primeras, podemos decir, tres repúblicas más importantes para la URSS y en este caso para Rusia, pero Ok, quizás tiene más un significado político que un significado. económico. Tiene ahí la planta de Chernobyl, que sí, Ajá, es una de las plantas más famosísima. grandes, y hoy estaban diciendo que iban a tomar la planta más grande nuclear que existe. Entonces, sí tiene un peso específico para cuestiones estratégicas de desarrollo bélico y de energía, ¿sí? Pero no de una manera significativa que podamos decir que Rusia Se va muere si no tiene Ucrania.
no Así le es. pasa tanto más. Ahora, hablábamos de lo bélico. ¿Qué tanto tiene la posibilidad Ucrania realmente de defender su territorio contra Rusia solo? Bueno, aquí algo que tendríamos que analizar es qué es lo que quiere Putin de Ucrania, ¿no? O cuál es su plan. Los Sí, claro. analistas dicen que hay tres escenarios. Un escenario que los analistas dicen es que Putin quiere tomar Ucrania, esa es su intención, vamos a invadir Ucrania, vamos a tomar Ucrania, va a volver a formar parte de Rusia, Rusia. vamos a consolidar a Crimea, que ya la tomó, pero no le ha sido reconocida, y Okay. Luhansk y Donbass, esas regiones también van a ser ya independientes, pero van a ser parte de la Federación Rusa, van a ser parte de Rusia, ¿sí? Okay. Y marcamos muy bien nuestro territorio y mandamos muy bien nuestra región de influencia y hasta dónde permitimos a Europa llegar. Ese es un escenario que dice, este es el escenario que unos analistas dicen que Putin se imaginó y puede estar definiendo, ¿no? Otro Okay. escenario es que él dice, bueno, lo que queremos con esto es decirle a la OTAN, decirle a Europa hasta dónde puede llegar. Probablemente no vamos a tomar Ucrania en su totalidad, pero sí vamos a tomar Crimea, ya la va a ser nuestra, ya la vamos a tomar, que es muy importante para ellos porque ahí estaba todo el poderío naval de Rusia cuando Okay. se deshace la URSS. Todos los submarinos atómicos, todos los barcos de guerra estaban ahí anclados en Crimea, por eso es que la toma en años recientes, ¿sí? No reconocida por Ucrania, pero sí bajo el dominio de Rusia. Y la región del Donbass también dice, con las dos repúblicas separatistas, las tomamos. Y marcamos una línea roja para Europa y para la OTAN, hasta dónde pueden llegar. Y también para Ucrania, para decirle, no debes formar parte de la OTAN, no puedes formar parte de la Unión Europea, ¿sí? Ese sería otro escenario. Y el tercer escenario, que es el que probablemente dicen puede llegarse a negociar, es que él se queda con Crimea, se crea con la región del Donbass, con las dos repúblicas separatistas, y marca sus líneas rojas en cuanto a la OTAN y en cuanto a la Unión Europea, ¿sí? ¿Sí se firmó el tratado con la OTAN o quedó una intención nada más por parte de... No, hay una intención en cuanto de entrar a la Unión Europea. No se Zelensky firmó, no se ha pide, firmado. hay una No. carta de intención de que dice yo quiero ser, pero para ser parte de la Unión Europea hay un proceso para matricularse por así como país miembro de la Unión Europea, que debes Bien. mejorar tu economía, tu sistema judicial, tu sistema político. Entonces ellos están en esa carta de intención de aceptación, pero hasta ahí. En cuanto a la OTAN, también está, pues de la OTAN dicen puede ser miembro, pero no hay nada definido. De hecho, Zelensky ha dicho muchas veces, no podemos ser miembros de la OTAN, lo entendemos, pero sí podemos ser miembros de la Unión Europea. Europea, claro. Pero el presidente Putin dice, pues no es para nosotros conveniente que tú seas miembro de la Unión Europea, ni tampoco miembro de la OTAN, ¿no? Entonces, en este escenario de la invasión a Ucrania, es Ucrania. como los analistas están viendo las cosas. Ahora, lo que los analistas también están poniendo en la mesa es lo que Putin pudo haber previsto, porque ellos tienen todo muy bien estimado y calculado al momento de hacer la invasión. Situó las tropas, más de 130,000 soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania, estaban ahí en la región listos para entrar. O Y sea, es que ya sí es tenía limítrofe, previsto. ¿verdad? Sí están, o ¿Mande? sea, frontera de por medio, o sea, son Así frontera, es. pues, finalmente, o sea, Estaban no con es la frontera México, Estados Estados Unidos, Unidos. ¿no? Ellos Tan, tan. estaban en la frontera listos para entrar. Nomás era la orden de entrar y entraban a invadir Ucrania, ¿no? Ya ahorita Ok. están en en dos de las principales Regiones. ciudades, en la región del Donbass y Luhansk. Eso ya está. Ellas más ya han declarado su independencia como repúblicas. Putin ya la reconoció, ¿sí? Entonces, eso ya está previsto. Ellos ya lo tenían previsto. Entonces, Ok. Putin, los analistas dicen que él, como tú lo acabas de decir, él tenía previsto las sanciones y los bloqueos que probablemente Occidente y Estados Unidos le iba a poner, ¿sí? La incautación de sus fondos de reserva, la incautación de sus riquezas invertidas en los bancos, de mayores oligarcas que tienen, uno es dueño del
unos equipos de fútbol en Inglaterra, de mansiones, yates, o sea, son muy ricos los oligarcas rusos, ¿no? Entonces, ellos ya tenían previsto esto. Lo que no tienen previsto, dicen los analistas, es hasta dónde iba a reaccionar Estados Unidos y hasta dónde iba a reaccionar Europa con esto. Claro. Y la verdad es que Europa se unió, y tanto se unió que las sanciones han sido muy severas para Rusia y las restricciones desde el espacio aéreo, desde la comercialización. Cada día van aumentando más las sanciones. Los bancos, ¿no? De la clave SWIFT para las transferencias internacionales. Entonces, ya no aceptan Visa, Mastercard, ya no tienen Netflix, ya no tienen participación en el fútbol, ya no van a las carreras, ya, o sea, los van a dejar en su burbujita millonaria. Ellos las tienen previstas. De hecho, cuando invade Crimea y toma Crimea, su Producto Interno Bruto más o menos cayó del 40 al 50%. ¿Sí? Ah, caray. Cuando toma Crimea, porque desde ahí ya le pone sanciones Europa y Estados Unidos, pero no tan severas, sí, como ahorita. Entonces, ahorita con estas sanciones, sí, el pueblo ruso, de hecho, la noticia lo hemos visto, sí está sintiendo estas sanciones en su bolsillo, sí empiezan a retirar sus dineros del banco, buscando la forma de retirar, cosa que no lo han logrado muchos. Ya no tienen cómo. Los está devaluando contra el dólar, buscando la forma de proteger sus ahorros. Entonces, ellos ya han vivido como pueblo estas situaciones muy difíciles, porque lo vivieron al momento de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo vivieron cuando desaparece la URSS, hubo una inflación tremenda, un descontrol tan fuerte que muchos de los rusos se desilusionaron con esta situación porque perdieron sus ahorros, perdieron sus casas, al momento que deja de existir la URSS y pasa a ser la Rusia y las repúblicas se separan o se escinden. Entonces, y esto puede repetir, ¿no, contador? ¿Mande? Esto se puede repetir. Con todo ese tipo de sanciones se puede repetir y finalmente esto le puede costar a Putin la cabeza. Ellos lo están empezando a vivir y las noticias dicen que los jóvenes se preguntan si vale la pena todo lo que están empezando a vivir y lo que puede venir por esta situación de la invasión a Ucrania. Entonces, para este escenario es el que se vive en la actualidad y que no se sabe exactamente hasta dónde va a llegar la negociación. De hecho, el presidente Biden dio su Estado de la Unión el día martes y enfatizó mucho que Estados Unidos va a exigirle y que Rusia no sabe todo lo que puede venir por sus amenazas y sus consecuencias en cuanto a la invasión de Ucrania y no respetar lo que tú decías, los acuerdos previos que ya se habían establecido. Entonces, considero que el presidente Biden ha manejado la diplomacia, ¿sí?, más que el efecto bélico, porque no lo puede hacer porque Ucrania no es parte de la OTAN. O sea, lo pueden apoyar con armamento, lo pueden apoyar económicamente a Ucrania, pero no pueden intervenir. Pero no pueden intervenir porque Ucrania no es parte de la OTAN. Entonces, para que ellos pudieran intervenir, tiene que ser parte de la OTAN. ¿Qué posibilidades existe de que, de alguna otra manera, emergentemente, pudieran decir, bueno, pues en fast track y ya eres parte de la OTAN? No se puede dar. Sería un poco difícil. Lo que sí considero es que ellos están, si vemos la manera en que está haciendo la política internacional el presidente Biden, podemos decir que ahorita ha ido cabildeando, ya se hizo la condena de la ONU en consenso, más de 126 países condenaron la invasión. En el Consejo de Seguridad también se hizo la condena, aunque Rusia la vetó, ¿sí? La Unión Europea también hizo la condena. Entonces, como que Estados Unidos ha ido construyendo el consenso. Cerrando el círculo. ¿Sí? Buscando que todos los países lo apoyen. México también hizo su condena. El embajador, nuestro embajador en la ONU de la Fuente se manifestó, el canciller también, aunque el presidente ha mostrado una actitud más abierta y no ha condenado mucho y dice que seguiremos teniendo relaciones comerciales con Rusia, porque México, así lo considera, ¿no? Entonces, Estados Unidos... Le vamos a vender gas y petróleo a Rusia, entonces nosotros también, ¿no? estamos construyendo... Estados Unidos está construyendo con sus aliados esas alianzas a nivel diplomático en estos momentos, y en caso de que yo considero fuera muy severa ya la invasión a Ucrania y Rusia no cediera y Rusia no escuchara, pues llegaría a tenerse un conflicto bélico ya entre potencias.
Pero yo considero que en estos momentos, y hasta donde los analistas también lo ven, no se ve un conflicto bélico de esa magnitud, porque Hasta ahí llegamos con todo el potencial nuclear que tiene y lo que tienen de este lado, pues ya nos borran del mapa en 2 segundos. O sea, botón rojo, clave y vámonos, y se acabó el mundo. Sería recíproco, ¿no? Sí, claro, También pues se acabó el mundo. Irán y Estados Unidos como Rusia. Entonces, Hasta ahí. quizás sea un conflicto en el que habrá de dirimirse a la hora de repartirse Ucrania, de decir, bueno, yo voy a tomar esto, me quedo con esto y fijo esta postura, y por su parte, Ucrania se queda de esta forma. Entonces, habrá que ver cómo camina esta solución, qué puntos en las negociaciones pueden llegar a tomar ambos países, Ucrania y Rusia. De hecho, los ucranianos, ellos dicen que quieren su libertad, ellos buscan su progreso. Ya la tenían, de hecho, pues, o sea, llegaron a trastocarla de la nada. Porque es algo que es difícil a veces de entender y aceptar, pero ellos sí buscan su progreso y su desarrollo, quieren tener un mejor ingreso, un mejor nivel económico de vida, un mejor nivel de desarrollo, cosa que en el este, pues eso es un poquito más difícil por las mismas condiciones, por esa misma restricción y esa manera con mucha de gobernar que ejerce el mando el presidente. La forma de gobernar. Ahora ya nos quedan, creo, 4 minutitos, contador. México. ¿Cómo nos trastoca? ¿Cómo nos puede perjudicar en su momento si esto escala de forma mayor? Bueno, ¿Cuáles serán las consecuencias económicas, digo, políticas y demás? Ya sabemos cuáles son las posiciones, eso no pasa nada. Creo que económicamente y financieramente ya lo estamos viviendo. El precio del petróleo amaneció y casi $105 la mezcla mexicana. Imagínate. Entonces, eso nos beneficia porque estamos exportando petróleo, pero estamos exportando menos de lo que veníamos exportando casi el 40% menos. Entonces, los ingresos petroleros por exportación no serán muchos y sí nos afecta porque estamos importando cerca del 60 al 70% de la gasolina procesada a un precio internacional que nos va a causar bastantes problemas económicos, ¿sí? Ya ha llegado a 23 y fracción. De que aquí en México, pues la gasolina está subsidiada en el impuesto IEPS. Entonces, en ese aspecto sí nos va a afectar económica y financieramente. Ya hemos visto que las expectativas de crecimiento, el mismo Banco de México las ha reducido de 4.5, 4.4, y ya dijo vamos a crecer como el 2.2%. El Banco de México. Entonces, esto que lleva que sí nos está afectando económica y financieramente. Considero que la postura que México a nivel de la ONU manejó es aceptable, pues tenemos que ir con nuestro principal socio y aliado, que en este caso es Estados Unidos, tenemos que reconocerlo. Y en cuanto internamente, siempre la sugerencia va a ser pues tener mucha precaución en nuestras cuestiones financieras, económicas, personales. Los negocios tienen que irse con un poco más de cuidado en cuanto a las inversiones y el desarrollo, porque en caso de que el conflicto escale, es sin duda que las repercusiones van a ser más severas, nuestro crecimiento se irá acotando cada vez más y también la cuestión de las importaciones y exportaciones se verá fuertemente afectada. ¿Qué tanto podría afectar en este momento la pretendida reforma energética? Porque finalmente forma parte del círculo, ¿no? Está pendiente de la aprobación. ¿Sería de retomarse, nos quedan 4 minutos, de retomarse esta propuesta? Sin duda que yo considero que el gobierno está analizando la reforma energética con otra posición y con otra visión por la circunstancia. Por supuesto. ¿Sí? Son las mismas cuando se planteó y considero que habrá que esperar la respuesta del gobierno, pero será diferente porque las circunstancias son diferentes en este momento. Claro. ¿Y si habrá la capacidad de poder razonar en ese sentido o nos seguiremos casando con la misma idea de que... Yo considero que el gobierno va a actuar conforme a la circunstancia y la emergencia del momento. Entonces, sí, probablemente la reforma camine, en mi opinión personal, pero sí el gobierno la presentará con otra visión y atendiendo a las circunstancias del momento que se viven, que son de emergencia y que pueden ser de guerra o de extrema emergencia si el conflicto sigue escalando en la línea del tiempo y no se da una solución como se esperaba o como le esperan los gobiernos. Los gobiernos, principalmente.
Nos quedan 3 minutitos, una reflexión. ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué mejor dejamos de hacer? ¿Qué opinamos o mejor ya no opinamos? Porque finalmente luego nos vamos de boca y nos metemos en camisa de 11 varas donde no debemos, con las declaraciones por un lado, y por otro lo que económicamente repercute cuando no se toman, como dices tú, analizadas las decisiones en materia económica, en materia de comercio internacional, porque nuestro socio comercial de arriba pues es el que tiene la pauta y la palabra, ¿no, contador? Sí, bueno, considero que México en lo sucesivo irá alineando su posición internacional conforme a los intereses que como país tenemos con nuestro principal socio, ¿sí? Si las circunstancias así lo requieren y lo exigen. Sí, internamente es indudable que el gobierno tendrá que hacer ajustes en cuanto a su postura en muchas de sus reformas, en cuanto a las inversiones y en cuanto al desarrollo. De hecho, ya lo vimos que ya se ha dicho que el mismo Carlos Slim, que debe haber una actitud más conciliadora, una actitud de ya no tanta confrontación. ¿Por qué? Porque el momento así lo está requiriendo, el escenario está cambiando. Entonces, él dice que los empresarios deben mirar con otros ojos al gobierno y invertir un poco más o tener una actitud más conciliadora. Entonces yo considero que en esta línea del tiempo las circunstancias van a ir cambiándose y ajustándose, pero que sí es necesario que todos hagamos un cuidado de nuestra economía, de nuestro ejercicio del gasto de manera personal y de manera individual, y sobre todo los empresarios tendrán que ir cuidando. ¿Por qué? Porque las tasas de interés van a ir aumentando, claro, el crecimiento se va achicando, y el dólar, pues nuestra moneda va a subir las convulsiones del momento, puede que nuestra moneda sufra devaluaciones. Entonces, en este ambiente tan conflictivo y convulsionado, pues la prudencia deberá prevalecer como país, como nación y como Estado y como personas e individuos, porque así lo va a requerir el momento. Pues contador, como siempre, un placer platicar contigo, el poder abrevar un poquito más de un conflicto que está muy lejano, pero a la vez muy cercano y que puede repercutir seriamente en nuestra economía. Te agradezco infinito la participación, como siempre, y nos veríamos en el próximo programa con algún otro tema. Maestro Carlos de la Rosa, y al auditorio, muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos sea de amena y útil esta plática. Esperemos que así sea. Pues señores, gracias por favor su atención. Gracias de veras por continuar con nosotros. Ya vamos por 20, ya ni me acuerdo, creo que son 23 años de transmisión, aunque ahorita fueron unos cuantos meses de impas. Gracias, gentil público. Pasen ustedes un excelente fin de semana. Quien nos ven a través del 73 de Easy. A quien nos sigue en redes sociales, gracias, mil gracias de veras por continuar con nosotros. Y principalmente a don Mario Coros Goliaocra, que nos permite seguir con esta transferencia de su programa Duralex Lex. Hasta el próximo, la serie. Esperemos haya sido su agrado. Infinitas gracias. Esto fue Duralex Sedlex. Tenemos una cita la próxima semana a la misma hora por este canal. Hasta la próxima.